Cuando México despierta, lo hace desde sus volcanes, desde su sangre y de su raza. Y claro, como es un acontecimiento en sí, en su historia, en su trayectoria y en su gente, y hoy tenemos obligatoriamente que hablar de México. De eso va a ser el video. Y claro, para hablar de eso tenemos que recostarnos en la historia. Y nosotros no somos muy duchos en la historia, solamente recordamos algunas cosas. Así que de entrada le pedimos perdón a los mexicanos si incurrimos en lapsus que no dominamos. Pero esa tierra hermosa, provocadora, tentadora, misteriosa y enamorada, tuvo la desgracia de 3 invasiones importantes en toda su historia. 3 en las más importantes. O sea, una invasión del Imperio Español que en el siglo XVI llegó con Hernán Cortés y que por tres siglos expoliaron a México. Lo explotaron en su riqueza, le llevaron el oro y la plata. Es decir, la gran Tenochtitlán de entrada fue saqueada. Y saqueada por 3 siglos, no por un rato. Después llegaron los ejércitos napoleónicos, aquellos triunfantes en Europa, y se estrellaron en México. Pero le impusieron un imperio, le impusieron un emperador. Y ahí sufrió México la agresión de la humillación de los poderosos. Segunda invasión. Y la última, en 1846, el desembarco de Scott en Veracruz, otra invasión de otro imperio, el imperio americano, donde ya tenían para lamentar la pérdida de casi la mitad del territorio original mexicano, o sea, el que había sido colonial. Perdió California, perdió Nevada, perdió Texas, perdió Utah, Nuevo México, o sea, pero ahí ya fue con la complicidad de mexicanos. Ahí tuvo que ver un mexicano que entregó, que firmó la entrega, que fue el general Santana. Es decir, si nosotros nos remontamos para recibir el resplandor del reflejo de lo que marca su historia, nos habla de mucha lucha y de mucho dolor, de mucho sacrificio, de negación de una raza. Es decir, hubo prácticamente la decisión de extinguir a esa raza, una raza de bronce. Y claro, todo eso nosotros que somos observadores desde las periferias, o sea, de un recodo del continente, y que hemos venido palpitando esas luchas enconadas. Nosotros tuvimos otro tipo de luchas, pero hoy vamos a hablar de México porque como en México ahora está pasando lo más importante que pasa en el continente latinoamericano, entonces nosotros queremos corrolar todo el recuerdo con lo que ha pasado el domingo. El domingo pasado hubo una reafirmación de un renacimiento de México. O sea, México lo habían adormecido. Y habían caído las plataformas de los poderes imperiales para callarlo. Y claro, el domingo pasado se dio un acontecimiento inesperado. Y de eso es un tema importantísimo para destacar. Claro, si bien es cierto que nuestro continente ha sido fruto de tentación durante los últimos siglos, o sea, no ha escapado de ninguno de los rincones de nuestra América hispana que no haya sido tentado por la voracidad de los piratas, de los conquistadores, de los que realmente traían el hambre, la miseria, la marginación social. O sea, la herencia que tenemos y que te perdura hasta nuestros días tiene una historia y una trascendencia. Pero hoy vamos a hablar de México. El mismo problema lo sufrimos en
en Perú, en toda Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Brasil. Los conquistadores y los conquistados no tuvieron distinta suerte, fue más o menos la misma suerte. Pero no nos queremos salir del esquema. Y hoy está sucediendo en México algo que es un ejemplo. Y es un ejemplo porque las cosas foráneas, o sea, lo exógeno no ha cambiado. Siempre la velocidad está para ir sobre nuestros pueblos, sobre nuestros países, sobre nuestras riquezas, sobre lo que nosotros potencialmente somos. Entonces estamos en una continua agresión. Y claro, esa agresión se manifiesta muy tenuemente porque los agresores han sido muy hábiles, no solamente vinieron con la imposición de la fuerza, de la invasión, de la destrucción masiva y de la rapiña, sino que llegaron también con sus culturas, con sus enseñanzas, con sus amanuenses intelectuales, que utilizaron otros medios y con la comunicación en sus manos, porque fueron muy hábiles con sus inteligencias y sus capitales, tuvieron la primera instancia la comunicación en sus manos. Y con eso la comunicación proporcionó intelectuales, proporcionó mentes superior y mucho más evolucionadas que las grandes mayorías. Pero esas minorías selectas, cultas, no fueron afines a los intereses de las grandes mayorías, o sea, de sus pueblos, sino que se prestaron para ser útiles al invasor. Y claro, sufrimos las consecuencias de una invasión permanente, no solamente física, sino cultural. Por eso entregamos, por eso se entregó, por eso se enajenó nuestros países. Por eso están enajenados nuestra América hoy en un 80% sobre los invasores de diverso pelambre, de diverso timbre, pero invasiones al fin que nos han despojado de toda nuestra riqueza. Y la mejor respuesta a todo eso es la pobreza generalizada de todo el continente. Entonces México ha sufrido una aberrante invasión de todos los órdenes y ahora pareciera que el pueblo está, de la mano de Andrés Manuel, pareciera que el pueblo está dispuesto a arrancarse las cadenas y a emerger. Y claro, es un acontecimiento extraordinario que reivindica a los grandes líderes nuestros. O sea, estamos pensando en Bolívar, en San Martín, en Martí, en Mariátegui, en fin, los grandes pensadores nuestros. O sea, los grandes pensadores, los grandes hombres que realmente tuvieron la inquietud de vernos liberados. Y bueno, estamos en la lucha. Claro, no ha sido fácil sacudirse el yugo. Todavía estamos en la lucha. Todavía estamos en una lucha enconada porque el enemigo no tiene piedad con nosotros. O sea, no es un enemigo que te da cuartel, no tiene piedad. Y nos ha ido venciendo, nos ha ido desplazando, pero ha utilizado los propios nuestros. O sea, ha utilizado los traidores de nuestra estirpe, de nuestra raza, de nuestra gente. Una maquinación diabólica. Y ahora nosotros estamos tratando de resolver, pero no podemos resolver. Y entonces cuando sugerimos ideas, los nuestros, en vez de plegarse para ayudarnos y clarificar el panorama y poner su fuerza al servicio de la causa común, son nuestros enemigos y nos descalifican. O sea, viene una agresión de los propios nuestros que nos agreden en toda Latinoamérica. Es una cosa inexplicable si lo observamos, que en todos lados los peores, principales agentes enemigos de los intereses de las grandes mayorías, que son nuestras naciones, son los nuestros, apadrinados, financiados, públicamente, desfachatadamente, descaradamente, desde las embajadas imperiales, aportan dinero para que conspiren contra la democracia. Democracia, derechos humanos, dignidad. Los derechos humanos es la dignidad de la gente que tenga acceso al trabajo, a la comida, al bienestar.
Las embajadas vergonzosamente financian a esa oposición perversa. Y claro, cuando el pueblo se manifiesta, como en el caso del domingo en México, y asombra, y no quieren aceptarlo, y es natural. Y las potencias, o sea, las democracias, que son supuestamente la luz, se niegan a aceptarlo y se niegan a reivindicarnos. Una lucha, todavía estamos en lucha, esto es una lucha modesta, tal vez lejana e intrascendente, pero hay millones que luchan de una u otra forma. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a comunicar nuestras tareas. Estamos aprendiendo y utilizando a hurtadillas esta fuerza para enviar mensajes. Y muchos nos escuchan, y muchos entienden lo que estamos diciendo, y otros no vamos a decir que son tontos, o que son ignorantes, o que son... No, son gente que increíblemente están al servicio de quienes los someten. Increíble, ¿no? Pero en actos como el domingo, vemos a un Cuauhtémoc sufriendo el agravio de ser quemado en sus pies. Vemos a Zapata y a Villa cabalgando por las llanuras. Vemos esas fuerzas de las soldaderas que acompañaron el sentimiento de un pueblo. O sea, vemos la raza, vemos la estirpe, esa raza de bronce que nunca se dio por vencida. Y entonces, frente a la agresión y a la entrega de los Santanas y de los tantos otros, México, cuando tiene la pequeña oportunidad de un nuevo liderazgo, muestra su potencia, su inteligencia, la pasión de la tierra. Y entonces es admirable, despierta. Uno puede llegar de cualquier parte y se asombra. Y se asombra y se entusiasma porque son ejemplos, son muestras de integridad moral. Y ese liderazgo que interpretan estos nuevos líderes son realmente halagadores, halagüeños. Y claro, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora viene una ensoñación, y no, la lucha va a continuar, porque los intereses cada vez más se acrecientan. Y el despojador, el invasor, aquel mismo que hace 500 años llegó para llevarse el oro y la plata, los hijos, los nietos, los bisnietos son los mismos. Si vemos las corporaciones, por ejemplo, españolas que están diseminadas por todo el continente, vemos que están llevándose igual la riqueza como se la llevaban los galeones. Increíble. Y nosotros no podemos reaccionar porque el problema mayor de nosotros son los propios nuestros. O sea, es nuestra propia sangre, esa raza híbrida que componemos esta asociación de habitantes en un continente de 700 millones. Y claro, no tenemos todavía el arraigo para la defensa, pero México lo tiene y lo está mostrando. O sea, la muestra del domingo, frente a una agresividad permanente, salió un pueblo a manifestarse y dijo, no, esto por fin ha llegado acá un redentor y vamos a apoyarlo, vamos a seguir esperando que los cambios se produzcan. Y los cambios están en marcha. Y nosotros que somos de otras regiones, de otras culturas, de otras nacionalidades, lo vemos y lo observamos con realmente admiración. Y por eso lo podemos manifestar públicamente. Y aquí podemos comprobar que el gran problema que nos ha relegado han sido dos. La falta de educación de las grandes mayorías que han sido sumergidas a la ignorancia para que no reclamen, para que no exijan su derecho, y la falta de comunicación, la falta de información. Pero con el advenimiento de estos medios modernos, en todo el continente se está produciendo un despertar. O sea, no se han dado cuenta todavía que hay una cantidad de millones de personas que ya están integrándose a una lucha. Pero ahí cuando aparecen los que realmente tienen que conducir este destino nuevo. O sea, esta es una nueva avanzada sobre tres o 5 siglos de dominio. O sea, a nosotros nos ha cambiado el dominio. Entonces ahora
ya sabemos que si vamos a la lucha frente a frente, vamos a perder, porque ellos nos han demostrado una y mil veces de que son enormemente poderosos y sin piedad. Entonces ahora tenemos que utilizar la inteligencia. Para eso tenemos que desarrollar la capacidad de nuestros semejantes, educarlos, buscar la educación. Por eso lo que está haciendo México en ayudar a todo el estudiantado, a toda la juventud, tiene un valor extraordinario, porque van a ser los futuros ciudadanos que van a pedir justicia. Y como la revolución que se está realizando en México es una revolución incruenta, no es una lucha armada, tiene enormes posibilidades de hacer entrar en el razonamiento al enemigo. Si el enemigo no es que lo vamos a vencer, ni siquiera nos vamos a proponer vencerlo. El enemigo va a tener que entender que tenemos que convivir en un mundo que cada vez se hace más pequeño, que cada vez los espacios están más complementados. O sea, ya no nos quedan tantos espacios ilimitados. Entonces, el enemigo se va a tener que convertir en nuestro socio, en nuestro amigo, y seguramente que se va a lograr, porque los maestros que ahora están dirigiendo esta contienda nos están enseñando que debemos ir por la paz, por el orden, por la armonía, por el amor. Y este es el mensaje que dio el pueblo de México el domingo y que lo comanda Manuel López Obrador, Andrés Manuel, que es un hombre que ojalá el imperialismo internacional entendiera el mensaje de este mensajero, el mensaje de este hombre que realmente es un fuera de serie, y que entendieran y que entraran en razonamiento. Ojalá, y nosotros deseamos profundamente que así ocurra, y que México se convierta en uno de los faros futuros, del continente y del gran avenimiento de un gran proyecto continental. Con actos como este que vimos y observamos el domingo en México, estamos viendo que es la única manera de superar desde las huestes de Hernán Cortés con el Tonatiuh Alvarado, despiadado, la invasión de los Scott o de los ejércitos napoleónicos que tuvieron su bautismo de fuego las tropas mexicanas en Puebla, y la instalación de un emperador. México ha resistido. Ha habido un Juárez, ha habido un Morelos, ha habido un Hidalgo. O sea, ha habido una estirpe que a lo largo del tiempo dejaron hitos sentados como ejemplos. Y entonces, claro, uno ve todo eso y está reluciente. Y no solamente el poder imperial quiso sobrepasar y extinguirlo, sino que ha dejado ejemplos extraordinarios. Y esos ejemplos extraordinarios están vivos, están actuando permanentemente, y son los ejemplos con los cuales el pueblo ahora se muestra y sale a empuñar su fuerza. O sea, ahí vimos a Zapata, ahí vimos a Villa, ahí vimos los trenes cargados de revolucionarios. O sea, ahí vimos las Adelitas, ahí vimos el espíritu de un país, de un pueblo. Y claro, eso es un ejemplo que nosotros que observamos desde afuera, desde la tribuna, que abrevamos, que nos inspiramos. O sea, nosotros somos foráneos, pero estamos observando que está produciéndose un hecho histórico. Porque México es nuestro representante frente al imperio. Y de lo que haga México y lo que haga López Obrador en el diálogo que mantiene ahora tan firme y tan férreo, sin entregar sus banderas, eso nosotros esperamos seguramente el resultado de esa competencia. Y eso va a ser bueno para todos, porque al fin y al cabo el continente es nuestra casa, todo el continente es nuestra casa. El hecho de que se hayan temporariamente adueñado un sector de privilegiados no quiere decir que son los dueños del continente. El continente nos pertenece a todos, los 1.600 millones de habitantes que somos, que indefectiblemente no va a transcurrir demasiado tiempo, porque estos medios
hacen que se agilicen los tiempos, que se apresuran las horas. Y entonces vamos a tener buenos recuerdos y resultados inmediatos. Y eso es bueno porque nos hace protagonistas y partícipes de un acontecimiento que se ha venido luchando por siglos. Nosotros estamos recogiendo las banderas de los que nos antecedieron. O sea, todos esos que he mencionado, poco desordenado, son los que nos antecedieron en la lucha, que dejaron sentados en el camino recuerdos y posiciones inflexibles. O sea, hubo cientos. Así que hermano mexicano, el domingo pasado, desde nuestro modesto punto de vista como observadores, vimos la marcha insurgente de un México irredento del que hablaba John Reed en su libro México Insurgente. Y ahí está Rulfo, ahí están Arriaga, ahí está Alfonso Reyes, ahí está Octavio Paz, ahí están los grandes escritores que han sido y mantienen viva la llama de la esperanza. O sea, es un momento estelar que está viviendo México. Y es un momento estelar porque lo más lindo de todo, lo más hermoso, lo más férreo y sólido es que están participando. Que está participando el pueblo, que es la primera vez en los tiempos modernos que participa el pueblo en plenitud. Y eso es muy importante, porque son los que están decidiendo el destino y el futuro de México. Nosotros sabemos por experiencia y por vivencias que la lucha que se da por la inteligencia y desde la democracia tiene asegurada un destino. O sea, la inteligencia no va a ser superada en ningún momento. Y la pasión debe ser controlada y dominada por el instinto de perseverancia, o sea, la continuidad de la marcha. No es que sea una eclosión como si fuera el Popo o como si fuera el Iztaccíhuatl, sino que tiene que ser, estoy hablando de volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que tienen sus fumatas, sus fumaradas, sus explosiones que es la expresión del pueblo mexicano. Entonces nosotros creemos que agregado a esa fuerza intrínseca de su raza está la inteligencia y la continuidad donde se contagia el entusiasmo. O sea, hay una pasión, hay un hilo conductor que se manifiesta en las rancherías, en los pueblos pobres, en la gente humilde, la gente que va a trabajar todos los días y que agacha la cabeza sobre el surco. Entonces esos son los ejemplos. Y esa lucha continua, permanente, con humildad, frente a un imperio impiedoso que financia abiertamente a la oposición. O sea, está contra los intereses de la gran mayoría. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta esa gente que eso ya es anticuado, que es obsoleto ese procedimiento? Es un procedimiento obsoleto. A ellos les está lloviendo por todas partes, tienen goteras en todas partes y todavía están intentando sembrar el odio y el desencuentro. Nosotros abogamos para que nos salvemos todos. O sea, nosotros abogamos para salvarnos todos, no solamente nosotros y que ellos no. No, queremos salvarnos nosotros y salvarlos a ellos también. Ese es este propósito. Este es nuestro propósito, que nos salvemos todos y que entren en razonamiento, así como nuestros propios enemigos dentro de nuestra propia raza y de nuestro propio perímetro de tierra, que son nuestros enemigos al servicio de los intereses foráneos. Queremos que todos marchemos juntos, porque todo el continente es nuestra casa. Tienen que entenderlo eso. Y que cuanto más tiempo demoren en aceptarlo, más tiempo de incertidumbre van a tener sobre sus espaldas. Por eso hoy quería conversar contigo, porque la mayor parte de esta gente que se para en este espacio es gente muy inteligente. Muchísima gente inteligente, con una vibrata y una sensación de futuro extraordinaria. Y por eso quiero agradecerles que me acompañan. O sea, yo puedo cometer errores porque soy humano. Mi entusiasmo y mi falta a lo mejor de conocimiento no me acompañan. Pero me acompaña la fuerza y la voluntad, porque sé que estoy respaldado por ustedes.
Y hoy quería hablar de México, porque ese es un ejemplo que nos sirve a todos. O sea, nos conviene a todos lo que está pasando en México, nos conviene a todos. Por eso podemos corregir, por eso podemos sugerir ideas, por eso podemos aportar algunas opciones. En fin, hoy quería con mi entusiasmo agradecerte que me acompañes. Quería conversar sobre México y sobre este fenómeno tan increíble que se está dando y de la forma tan extraordinariamente inteligente que está llevando a cabo Manuel López Obrador. Y yo sé que las grandes mayorías me acompañan en el sentimiento. O sea, el sentimiento es lo que nos lleva adelante. Así que mañana nos volvemos a ver, por supuesto, porque seguimos trabajando, seguimos construyendo, o sea, estamos trabajando en esto. Ahora que tenemos los instrumentos en la mano y que podemos comunicarnos, ¿cómo no nos vamos a usar para festejar este acontecimiento? Bueno, este paseíto cotidiano que siempre nos inspira a estos rincones del bosque, que son muy poco comunes observarlos, nos ayudan para la inspiración, porque nos acompañan en esta enorme soledad. O sea, ahora, por ejemplo, son las 6:30 de la mañana y acá no hay nadie prácticamente, y esto nos ayuda a inspirarnos y nos ayuda a que el recuerdo acuda a nosotros para ayudarnos a rememorar. Por eso quería mostrarte yo estos caminos que hago diariamente, que me sirven como pretexto para también caminar y ser útil a mi salud. Porque como ves, mis años pesan y, como decía el maestro, los años pesan y el corazón se intimida. Así que quería mostrarte esta parte, que ya lo conoces, o sea, no igual, pero son caminitos que me encuentro con los fantasmas del recuerdo. Y eso me sirve para conversar contigo. Y como te digo, me sirven para acompañarme y conversar contigo, porque mira qué maravilla es esto. O sea que aquí estoy en el medio del bosque. ¿Cómo no es? Esto yo creo que es envidiable, que la tranquilidad y la paz que hay aquí, y además poder comunicarme contigo allá lejos en la distancia. En fin, me emociona realmente pensar que estás viendo esto que estoy viendo yo con mis propios ojos. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, te espero, no me falles.